Esta no es la única máquina en la historia del deporte. Existió otra que, aunque menos conocida, no por ello fue menos efectiva. Vení, te voy a hablar de la máquina tucumana, el equipo tricampeón argentino de ajedrez. Cuando en 1946 se creó la Federación Tucumana de Ajedrez, hacía tiempo ya que el ajedrez tucumano transitaba por sanos caminos. En aquellas épocas, los campeones de los torneos organizados por el Club Atlético Tucumán eran considerados los campeones provinciales, y los matches con las provincias vecinas eran las primeras experiencias fuera de casa. En enero de 1948, un inexperto equipo norteño, integrado por René Tadeo, Juan Carlos Leiva, Adolfo Elinger y Julio Martensen, recorrió 2000 kilómetros a fin de hacerse presente en Bahía Blanca y poder participar del 10º Campeonato Argentino por equipos. Representaban a la Federación Tucumana de Ajedrez, fundada un año y medio atrás, que, de esta manera, hacía su primera incursión en el ámbito nacional. Nos cuenta el sitio Ajedrez Histórico, sitio que recoge lo mejor de la historia del ajedrez tucumano. Y aunque el equipo salió último entre los 6 muy fuertes equipos participantes, la sensación del torneo fue la contundente victoria del joven René Tadeo frente al entonces vigente campeón argentino y futuro gran maestro Héctor Rossetto. Tucumán empezaba a dar que hablar en el Concierto Nacional del Juego Ciencia. Ya en 1960, 62 y 63 se había estado cerca logrando el subcampeonato. En 1966 el campeonato era en casa y había que aprovechar la oportunidad para formar el equipo más fuerte posible y la estrategia ideal. No sabemos con exactitud a quién se le ocurrió la idea o si fue una decisión de conjunto, pero esta vez el brillante y agresivo José Rubinstein no lideraría el equipo, sino que el primer tablero sería, como el año anterior en Paraná, donde Rubinstein no jugó, el joven y talentoso Luis Barea, una especie de roque infranqueable para sus rivales, por más fuertes que fueran. Luis Barea es el tucumano, nacido y radicado toda su vida aquí en la provincia, que obtuvo la mejor colocación en un argentino individual, al consagrarse subcampeón argentino juvenil en el año 1962, perdiendo el match desempate con el platense Amado, más por agotamiento que por inferioridad ajedrecística, como nos confesara alguna vez en una entrevista. Ese mismo año se consagró campeón tucumano. Siendo un gran teórico y estratega, también poseía una aguda capacidad de cálculo. Su misión en el equipo era anular a los mejores tableros rivales y la cumplió con creces, aportando valiosos y decisivos puntos. Luego sí, José Rubinstein en el segundo tablero. Dueño de un estilo creativo, cuando se inspiraba era incontenible. En el Panamericano de Mar del Plata en 1962 había obtenido un consagratorio 5º puesto. Fue 2 veces campeón tucumano. En 1971 logró una recordada victoria frente a Fischer en las simultáneas realizadas en Caja Popular. El dueño del tercer tablero era el contador público nacional Adolfo Iván Rodríguez. Nacido en Santiago del Estero, ganó 6 veces el torneo mayor, siendo después de Carlos Burgos y junto a César Saleme el que más veces se consagró campeón tucumano. Era un maestro en el prefinal, capaz de sacar de la galera las amenazas más terribles con muy pocas piezas. También él batió a Bobby Fischer en el estadio de Caja Popular. En el cuarto tablero se sentaría César Saleme, el estudiante y futuro médico venido de Jujuy y radicado definitivamente en nuestra provincia, donde ganó 6 veces el campeonato tucumano. Y este es otro de los secretos que estuvo siempre a la vista de todos de la máquina. Con un santiagueño y un jujeño en sus filas, era una selección del NOA, que rememoraba el antiguo Tucumán fundado por Felipe II en 1563.
César era amante del juego táctico y él, al igual que José e Iván, eran, al decir de Milla Tal, de los que se tuestan en el infierno. Acababa de nacer la máquina. El campeonato del 66 fue la primera de las 3 consagraciones, con Emilio Topa como suplente completando el equipo. Tucumán fue sólido y contundente, aventajando por 2 puntos al peligroso equipo de Entre Ríos y dejando atrás también a otros fuertes rivales como Rosario, Córdoba o Santa Fe. La prensa ajedrecística porteña, a través de la revista Ajedrez, la más prestigiosa de aquel entonces, tomó con cierto desdén la conquista y en el pequeñísimo espacio que le dieron, cronicaban que el torneo resultó desvirtuado en sus principales propósitos por el hecho de no figurar la representación de la capital federal, indiscutiblemente la más fuerte del país. Ya tendrían tiempo nuestros muchachos de demostrarles lo equivocado que estaban. En 1968 el campeonato sería en Termas de Río Hondo y Capital Federal enviaría un poderoso equipo comandado por el maestro internacional Jorge Rubinetti, secundado por el maestro FIDE Vicente Palermo y los reconocidos maestros nacionales Carlos Incuto y Mario Pugach. Para colmo de males, el representativo del Jardín de la República no empezaba con el pie derecho y en las 2 primeras fechas no pasó del empate. Recién en la tercera le ganó a Chaco, pero César Saleme volvía a perder y era necesario darle un descanso. Su reemplazante fue su compañero de facultad, el joven Carlos Castillo. Dueño de un estilo agresivo, solía sacar la dama tempranamente para desmoronar rivales sin darles tiempo a reaccionar. Fue campeón tucumano en 1986 y con Saleme también conquistarían el tricampeonato para Tucumán en las Olimpiadas Médicas Nacionales. Parte de su legado son sus hijos y nietos ajedrecistas. Ganó una y entabló la otra, cooperando a la recuperación del equipo y dándole el descanso necesario a su compañero para que volviera como la fiera ajedrecística que era. Tucumán lideró el grupo A con 18 puntos, seguido por Salta con 17,5. En el grupo B la Metropolitana arrasó con 24,5, seguido por la Unión Cordobesa con 20,5 puntos. Los 4 definirían el torneo. La ronda final comenzaría con las contundentes victorias de Tucumán y Capital sobre Córdoba y Salta respectivamente. Barea en el primer tablero entablaría con el gran maestro de origen alemán Erich Erikases. Ya había empatado en la ronda preliminar con el primer tablero de Chacabuco, el maestro internacional de origen checo Jiří Pelikán. Y sus 3 compañeros ganarían, destacándose la victoria de Iván Rodríguez sobre el mítico patriarca del ajedrez cordobés, Osvaldo Bazán, que fuera subcampeón argentino, representante olímpico y vencedor de varios grandes maestros. Así de fuerte era el torneo. En la segunda ronda, Tucumán empataría con el duro equipo salteño mientras Capital le ganaba a la Unión Cordobesa. Para retener el título había que derrotar a los porteños. No había otra. El match empezó con la Roca Barea neutralizando al brillante maestro internacional Jorge Rubinetti. Tablas en 26 movidas. Iván sometió a presión a Incuto, pero no pudo pasar de las tablas. En el cuarto tablero César Saleme rompía el equilibrio logrando la tan ansiada victoria, en dramático final por los apuros de tiempo, ante los desesperados gestos del maestro nacional Mario Pugach, que no pudo evitar la derrota. Las partidas habían comenzado a las 8. Para el fuerte equipo porteño perder el título de un campeonato que habían liderado desde el principio era un trago amargo difícil de soportar, pero tras 9 horas y 45 minutos y 107 movimientos, José Rubinstein lograba una posición de jaque perpetuo ante Vicente Palermo. La numerosa concurrencia estalló en aplausos. Tucumán era bicampeón.
El capitán de la delegación, José Ignacio Eras Abeleira, nos cuenta una jugosa anécdota. Momentos antes de finalizar el último cotejo, el capitán del equipo de Capital Federal, señor Antonio Martín, le propuso que se dejara el primer puesto del campeonato empatado. Tras rápida consulta con los jugadores tucumanos, estos aceptaron hidalgamente que así fuera. Pero el árbitro de la competencia, el doctor Carlos Escalica, y el vicepresidente de FADA, señor Raúl Puñet, presentes en ese momento, se opusieron, dejando bien en claro que la reglamentación del campeonato era terminante y que en los casos de empate había 3 sistemas para desempatar, a saber, el resultado del match entre sí, el sistema FIDE y el Sonnenborg-Berger. En los 3, Tucumán se imponía. El regreso fue apoteótico y los homenajes y celebraciones se extendieron varios días. La prensa nacional no lo tomó con desdén, pero sí con frialdad. Querían revancha urgente. El torneo del 69 sería otra vez en Termas de Río Hondo, y Castillo no podría asistir por cuestiones de estudio. Su lugar fue ocupado por quien fuera 4 veces campeón tucumano, el sólido Lauro Varas, una especie de boa constrictora garantía de eficiencia. Capital Federal renovaría casi totalmente su plantilla, que esta vez lideraría el maestro internacional Alberto Fogelman. Venían con un único objetivo, reconquistar el título. Tucumán también se reforzaría llevando un analista de lujo, Fernando Purú Herrera, que también sería cuádruple campeón tucumano y formador de varias generaciones de jugadores en su club, Banco Nación. El torneo fue nuevamente un éxito de participantes, pero no hubo caso. A Tucumán no había con qué darle. Tablas de Barea con Fogelman y de Rubinstein con Pugas, para que Rodríguez y Saleme hagan la diferencia frente a Gaspar Soria y Enrique Moser, respectivamente. 2 fechas después, remataban su faena con el tricampeonato. Esta vez la revista Ajedrez calificaba de brillante triunfo el obtenido por Tucumán. Era imposible no rendirse a los pies de un equipo que no había perdido ninguno de los 17 matches que jugó del 66 al 69, desplegando un juego brillante. Nunca más se pudo volver a reunir el mismo equipo. Luego las divisiones dirigenciales hicieron que la supremacía pasara a los aguerridos salteños. En 1994, otra vez en las Termas, Tucumán, de la mano de Carlos Burgos, Santiago Inver, Fernando Herrera, Julio Abella y Walter Arbiti, conquistaría su 4ª corona, convirtiéndose después de la Metropolitana y de Salta en la federación que más títulos logró. En este siglo los campeonatos argentinos por equipos dejaron de realizarse, pero nadie podrá olvidar nunca la máquina, el equipo tucumano tricampeón argentino de ajedrez.